Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor de que nos permite estar compartiendo su palabra por este medio. Saludamos a todos nuestros seguidores, a aquellos que nos ven por este medio, por esta plataforma, a los hermanos que están en Chiapas, a los hermanos que nos siguen, verá, aquí por este medio. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Esta noche me ha tocado compartir la palabra con ustedes. Sabemos que estamos en este mes que es de Semana Santa, ¿verdad? Algo diferente a lo que hemos vivido a través de nuestras vidas. Porque estamos en un tiempo donde estamos confinados o reunidos en nuestras casas con nuestras familias, ¿verdad? Pero antes de iniciar vamos a hacer una oración para que el Señor tome control de todo lo que vamos a estar hablando a través de su palabra. Amén. Señor, le damos gracias esta noche, Padre, por lo bueno que es con nosotros, Señor. Le pedimos, Señor, su sabiduría para poder entender, Señor, lo que su palabra trae para cada vida, para cada corazón, para cada uno de nosotros, bendito Dios. Le damos gracias, Señor, porque usted es el que permite, Señor, que pasemos, Señor, estos tiempos, Señor, porque todo lo que usted hace, Señor, es perfecto, Señor, su voluntad es perfecta, Señor. Pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, su palabra, Señor, ya que usted la inspiró, bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos por nuestros hermanos, Señor, Padre Santo, Señor, por nuestros amigos, por nuestros familiares, Señor, por aquellos que nos miran, Señor, Padre Santo, Señor. Pedimos, Señor, que sea usted con ellos, Señor, Padre, dándoles, Señor, la paz, Señor, y la fortaleza para poder seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús pedimos todo esto, Señor. Gracias, Señor. Señor, damos gloria y honra, porque en estos tiempos difíciles usted es el que ha prometido estar con nosotros. Me tocó el privilegio de poder compartir con ustedes las 7 palabras, que sería mañana, que es Viernes Santo. En otras ocasiones estuviéramos en nuestras congregaciones, ¿verdad? Todos los hermanos, cada uno en sus iglesias, compartiendo las 7 palabras del Señor Jesús, las últimas 7 palabras. Pero ahora nos ha tocado vivir en estos tiempos que damos gracias a las redes sociales para poder compartir su palabra, porque a través de este medio puede alcanzar a verlos muchas personas, ¿verdad? Cuando escuchamos Semana Santa, inmediatamente tenemos esos pensamientos que llegan a nuestra niñez o en estos tiempos como familia, el poder disfrutar una semana de vacaciones para salir a pasear. Yo les puedo compartir que viví en un centro turístico por mucho tiempo y el Spring Break, las vacaciones de estos meses de Semana Santa, podía mirar cómo había exceso en los jóvenes. No había control en aquel lugar, ¿verdad? Jóvenes en exceso de alcohol, de drogas, que no tenían control de sus vidas, porque los controlaba aquello que estaban consumiendo. También podemos recordar en estos tiempos, cuando estábamos en la escuela y escuchábamos que iba a llegar una semana de receso, de vacaciones, que podíamos ir a visitar a nuestros familiares, podíamos ir con nuestra familia a las playas, a los ríos, o simplemente pasar un tiempo como familia, el poder estar disfrutando como familia de un tiempo que podemos, ¿verdad?, apartarnos del trabajo, de nuestras ocupaciones. Eso es lo que viene a mi mente cuando escuchamos Semana Santa, y tal vez la de usted también, amigo que nos escucha. Y se nos ha olvidado el verdadero propósito de la Pascua, de la Semana Santa. Y la Pascua es una importante festividad hebrea que conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento podemos comprobar esto, que el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estuvo cautivo 400 años, ¿verdad? Y para ellos el ser liberados de esa esclavitud fue algo que, una festividad para ellos, fue algo de gozo, de alegría. Y lo podemos comprobar
abramos nuestra palabra en el libro de Éxodo, capítulo 12, y ahí vamos a mirar en el versículo 5 y 6. Empecemos en el versículo 1. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, 5. El versículo 2. Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. El cordero será un macho sin defecto, versículo 5, de 1 año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. El mismo capítulo, el versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como la de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y esto se refiere, verá, al anuncio de la 10ª plaga. Y lo podemos confirmar en el capítulo 11, allá un capítulo atrás, el versículo 1. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí. Cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí completamente. Sabemos, verá, la historia de cómo nos platica la Biblia, de cómo Dios liberó a su pueblo con poder, con riquezas, cómo Dios obró con autoridad y poder sobre Egipto a través de Faraón, endureciendo su corazón. Pero estamos hablando de la Pascua y acá vamos a mirar cómo el Señor instruyó a Moisés de lo que tenía que hacer, de qué es lo que tenía que agarrar, un macho cabrío sin defecto, y la sangre ponerla en las dinteles de la casa, y tenían que comer, y ahí le da instrucciones de cómo tenían que hacerle, no hervirlo, ponerlo al carbón, asarlo, y lo que no comieran lo tenían que quemar. De esa manera, cuando pasara el ángel, no iba a herir a las casas que tuvieran la sangre. El Señor es bueno en su misericordia, y damos gracias al Señor por ello. Entonces, nuestro amado Señor Jesús estaba en aquel tiempo celebrando la Pascua, ¿verdad? Y nos damos cuenta, leyendo su palabra, de que como esa Semana Santa, la Semana Santa que estamos viviendo, el domingo entró, ¿verdad? Y la gente le aclamaba como su rey. Y damos gracias al Señor porque podemos, a través de ello, mirar cómo la palabra de Dios se va haciendo en nuestras vidas algo real. Vamos a mirar en Mateo 25. Gloria a Dios. Mateo 25. Aleluya. Gloria a Dios. De cómo el Señor, verá, el domingo es la entrada triunfal, y lo podemos ver en Marcos 21, del 1 al 11. De cómo el Señor Jesús va entrando en un pollino, y todos van dando gloria a Dios y haciendo una fiesta. Delante de Él va todo el pueblo clamándolo como rey. ¿Verá? Y podemos ver también de que esta Semana Santa, hoy que es jueves, Él instituyó la cena del Señor. Y podemos mirar, verá, cómo nuestro Señor Jesús instituyó la cena con sus discípulos, teniendo la última cena, y bebiendo esa copa que era su sangre, que era el nuevo pacto.
Podemos mirar en el Antiguo Testamento lo que acabamos de leer, de que la sangre era un pacto para con Dios y el pueblo, en el Antiguo Testamento, para liberar a su pueblo en aquel tiempo. En estos tiempos que vivimos nosotros, nuestro Señor Jesús es el que ha pagado ese pacto, esa sangre preciosa. En la cruz del Calvario, Él vino a derramar su vida, su sangre, para que cada uno de nosotros pudiéramos tener esa libertad, esa salvación tan grande. Y damos gracias al Señor por ello. Este es el verdadero motivo de la Pascua. Nuestro Señor Jesús iba cumpliendo lo que decía la palabra, y Él mismo decía que era necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, fuera entregado en manos de hombres pecadores, y que el Señor iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Damos gracias al Señor, porque a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros podemos tener esa salvación. Estaba mirando, verán, cómo en aquel tiempo morir en la cruz era algo degradable, era algo doloroso, y se tenía que latigar, y los látigos llevaban unos pedazos de metal en la punta o pedazos de hueso para poder acelerar el morir en la cruz, porque era una muerte muy dolorosa. Estando colgado, se le tenía que amarrar, porque si los clavos desgarraban la carne iba a caer. El dolor, la asfixia, era lo que llegaba y traía la muerte. Nuestro Señor Jesús pagó un precio muy grande por ti y por mí. Nuestro Señor Jesús, el Cordero inmolado, el que no tenía pecado, el que no tenía defecto, vino a ponerse en tu lugar y en mi lugar, para que nosotros pudiéramos gozar de esta salvación que tenemos. Este es el verdadero motivo de la Pascua, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús vino a revolucionar el mundo, vino a transformar el mundo. Quería compartir esto con ustedes antes, ¿verdad?, de leer las 7 palabras que nuestro Señor Jesús nos dijo cuando Él estaba, sus 7 últimas palabras en esa cruz que te acabo de platicar. En aquel tiempo, con ladrones, con malhechores, con lo peor, fue crucificado. Él vino a pagar un precio, y Él sabía lo que venía, pero con sumo gozo fue a la muerte, declara la palabra. Él tenía un propósito marcado. Él estaba orando, y como gotas de sangre, dice la palabra, que salían de su frente, caían de su frente. Pero Él mismo dijo que no se haga su voluntad, sino se haga la voluntad del Padre. Y damos gracias a nuestro Señor, que a través de ese sacrificio tú y yo podemos tener esta libertad, en la cual a mí me ha hecho libre, a ti te ha hecho libre. Y si tú que nos estás escuchando todavía no tienes esa libertad, hoy es la noche para que tú puedas recibir esa salvación tan grande, que al final vamos a estar mostrándote a través de la palabra qué es lo que tienes que hacer para poder recibirla. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesús fue algo doloroso, fue algo vergonzoso en aquel tiempo, pero Él se despojó de su gloria. Nuestro Señor Jesús se despojó de todo y vino a dar su vida por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener esta salvación tan grande, que no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Doy gracias al Señor, tú que nos estás escuchando, que confundíamos, ¿verdad?, el salir a pasear o ir a visitar y no tener un tiempo de calidad con nuestro Señor, con aquel que nos ha llamado, con aquel que nos ha salvado, porque hemos perdido la visión de por qué nosotros fuimos salvados, por qué nosotros fuimos llamados. Hemos perdido la visión a través de todos los quehaceres cotidianos, a través de todas nuestras labores que tenemos que hacer. Pero Dios nos da la oportunidad esta noche para poder reconciliarnos con Él,
para poder encaminar nuestras vidas al propósito de Dios, a su propósito, porque Él nos ha llamado para cumplir un propósito en tu vida y en mi vida. Y por eso damos gracias al Señor, porque el Señor es un Dios de pactos, es un Dios de oportunidades, es un Señor respetable, honorable, que Él no nos fuerza a hacer nada. Y damos gracias a Él que nos da la oportunidad de poder recapacitar, de poder nosotros reivindicar nuestra vida hacia Él, porque Él es el que nos ha llamado. Si no fuera por nuestro Señor, yo no estuviera aquí. Tal vez tú no estuvieras donde estás. No hubieras sido bendecido como el Señor te ha bendecido. Si hubiéramos seguido viviendo la vida que yo vivía, o estaría en el hospital, estaría en el cementerio, o no sé dónde yo estaría. Pero doy gracias a Él que me ha rescatado. Por Él es el que estamos aquí. Por Él, cuando nos reunimos en la iglesia, vamos a darle gloria, vamos a darle honra, vamos a gozarnos delante de su presencia, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque Él es Dios, grande, fuerte, hermoso, y no hay otro Dios como Él. El Señor, antes de que abramos nuestros labios, Él sabe lo que necesitamos. En estos tiempos que estamos pasados, como en aquel tiempo, el pueblo de Egipto estaba cautivo, ¿verdad? Estaba pasando por un tiempo que había dolor en las plagas que estaban llegando. El mismo pueblo miró la mano de Dios, pero Dios guardaba a su pueblo. Dios dio instrucciones a sus líderes para que hablara a su pueblo de lo que tenían que hacer para que Dios libertara a su pueblo con poder sin que tocara a su pueblo. Amigo, hermano, Dios tiene control de todas las cosas. Dios tiene control de tu vida. Dios tiene control de nuestra vida. La voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios se va a hacer en nuestras vidas. Porque no podemos pelear contra Dios. Nuestro Dios, buscando y mirando a ver si había otro Dios más grande que Él, no lo halló. No lo halló. ¿Cómo nosotros podemos cuestionar a Dios? Él sabe lo que está haciendo. Nosotros como humanos, como hombres, miramos lo que nuestros ojos tienen enfrente. Mas los caminos del Señor no son nuestros caminos. Los caminos del Señor son más altos. Y lo podemos ver en Jeremías 29, que sus pensamientos son pensamientos de paz. Y en Isaías 55:8, miremos lo que dice Isaías 55:8. Gloria a Dios, alábala que Él vive, mi hermano. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega en la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá de mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Gloria a Dios. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Esta noche, mis hermanos, compartimos con ustedes, verá, las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesús. Y damos gracias al Señor, porque a través de todo esto que acabamos de platicar, a través del sacrificio que Él hizo, es que nosotros estamos aquí en este lugar. Es que nosotros tenemos vida, dice la palabra, y vida en abundancia. Y nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz viene a través del Señor Jesús. Esa paz que podemos tener en medio de toda tribulación, de toda situación difícil en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confiando en un Dios vivo, porque Él está vivo, porque Él murió
pero resucitó al tercer día y Él vive. Nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que oye cuando tú estás hablando con Él. Y te decía de que antes de que tú hablaras, Él ya conoce tu necesidad, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Ese es nuestro Dios, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios de poder, que cuando nosotros lo dejamos a Él pelear la batalla por nosotros, tenemos la victoria en Cristo Jesús. Cuando nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas, tal vez puedas aguantar un tiempo, pero te vas a cansar, porque nuestras fuerzas se acaban. Pero Dios, cuando tú lo dejas pelear a Él por ti, Él te da la victoria. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Él tiene la autoridad. ¿Quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? Ese es nuestro Dios, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede y todo lo sabe. Y está aquí, en este lugar, como está contigo, como está con mis familiares, como está con nuestros hermanos, en todo el mundo. Ese es nuestro Dios, vivo y poderoso. Acabamos de ver, ¿verdad?, que su palabra nunca regresa vacía. De que el Señor Jesús, a través de su palabra, cumple el propósito en nuestra vida. Por eso no me canso de darle gracias al Señor. Y no te canses, hermano, de darle gracias al Señor. Sigue adelante, sigue peleando. Hemos escogido este camino, porque el Señor nos da libre albedrío. Podemos tomar el camino angosto o el camino ancho. Nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y como seguidores de Cristo, tenemos que hacer lo que dice su palabra, ¿verdad? Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él. Porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino que ahora vivimos para Él y por Él. Damos gracias al Señor, hermano, de que Dios está con nosotros. Cuando Dios nos dice que Él está con nosotros hasta el fin, no tomamos en cuenta el peso de estas palabras, de que Él está con nosotros. El Dios que libertó a su pueblo con poder, que vimos cómo le dio instrucciones a su siervo, a su líder, para poder salir adelante, para darle la victoria. A un Dios que tiene control de tu vida, de mi vida. Ese es el Dios de quién somos y a quiénes servimos. Y damos gracias al Señor por ello. Y siguiendo adelante, el motivo por el cual nosotros estamos reunidos esta noche. Les decía que en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, estuviéramos llenos, sentados, esperando, ¿verdad?, que cada uno de nuestros hermanos pasara a compartir una palabra de las 7 palabras de nuestro Señor. Pero en nuestros tiempos que estamos viviendo, el Señor nos ha permitido estar en nuestros hogares, con nuestras familias. El Señor nos ha permitido a través de este medio poder compartir su palabra, que pueda llegar hasta ti, que pueda llegar su palabra para darte aliento. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros necesitamos fortalecernos en estos tiempos. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos fortalecer nuestra vida, nuestro yo interior, el ser espiritual. Necesita estar fuerte. Cuando necesitamos alguna opinión médica, acudimos al médico. Una opinión profesional, acudimos a un abogado. Si nosotros queremos medicina alternativa, vamos con aquellos, ¿verdad?, que dan medicina que no está en lo que es, tiene química, ni todo lo que está orgánico, todo lo que es orgánico. Ellos nos pueden ayudar. Pero cuando necesitamos de la palabra de Dios, cuando necesitamos lo espiritual, la palabra de Dios es la que nos va a fortalecer. Necesitamos acudir al médico de médicos. Necesitamos acudir a aquel que nos dio la vida, aquel que nos ha llamado.
Y esta es su palabra en la cual nosotros podemos fortalecer nuestras vidas. En estos tiempos, como en aquellos tiempos, el pueblo vivía momentos difíciles. Nosotros estamos viviendo momentos difíciles. Pero de ti y de mí depende dónde nosotros vamos a poner nuestra mirada. Sabemos que los noticieros pues traen las novedades que pasan y miramos pura desgracia y cosas que van atormentando nuestra alma y quebrantando nuestra fortaleza. Por lo que escuchamos, por lo que oímos, empezamos a llenarnos de duda, de temor. Porque empezamos nosotros a estar mirando lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero si nosotros queremos fortalecer nuestra vida, tenemos que refugiarnos en la palabra de Dios. Te invito, mi hermano, mi amigo, que nos refugiemos en la palabra del Señor, en la palabra de Él, porque de ahí vamos a tomar la fortaleza para salir adelante. Te vuelvo a repetir, si nosotros peleamos con nuestra fuerza, nos vamos a cansar, pero si dejamos al Señor pelear por nosotros, Él nos va a dar la victoria. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar, pacientemente esperar en Jehová. Meditar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A través de su palabra vamos a encontrar el alivio que necesita nuestra alma. A través de su palabra vamos a darnos cuenta de que Él tiene cuidado de nosotros. Lo podemos confirmar en el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tanta palabra que está escrita para nosotros, para ti y para mí, para fortalecer nuestra vida en estos tiempos. Isaías 41:10 dice que no temamos, que Él está con nosotros. Es el Dios que nos esfuerza, que nos sustenta. Hermanos, tenemos tanta palabra que a veces nos olvidamos y empezamos a mirar todos los medios y nuestro temor, miedo empiezan a estar aminorando nuestra fe. Ahorita es tiempo donde debemos de estar confiando en el Señor, poniendo nuestra confianza en Él, porque Él es el único que nos puede sacar adelante. Él es el único que nos puede dar la victoria. Pero como los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego dijeron que su Dios los podía salvar. Pero aún así, si no les salvaran ellos iban a permanecer fieles a Él. Nosotros tenemos que seguir permaneciendo fieles a Dios, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Acabamos de mirar lo que sus pensamientos son pensamientos de paz. Damos gracias al Señor, hermano, que Él es el que nos ha permitido, ¿verdad?, que estemos viviendo estos tiempos. En estos últimos tiempos, dice la palabra, que miramos que todo está cambiando, pero confiamos en el Señor, de que a través de su sacrificio que Él hizo cuando Él estaba en la cruz del Calvario, fue la victoria que nos dio a cada uno de nosotros. Y la primera palabra del Señor, que Él estaba en la cruz del Calvario, la podemos encontrar en Lucas 23:34. Y nos dice el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como en aquellos tiempos, el poner al Señor Jesús era algo que tenía que suceder, porque era la voluntad de Dios, para que nadie se pierda. En estos tiempos, empezando a transmitir, estábamos compartiendo, ¿verdad?, de cómo cada uno de nosotros tiene diferentes formas de estar festejando la Pascua, visitando a los familiares, yendo con las familias. Pero en estos tiempos no podemos hacer eso. Tenemos que
someternos a las autoridades, lo que ellos dicen, ¿verdad? Estar nosotros estando en casa, y aquellos que tienen que salir a comprar o a trabajar, que el Señor los bendiga, que el Señor los cubra con su sangre preciosa, para que no tenga que pasar toda esa enfermedad a la familia, para que no se puedan contagiar. Y damos gracias al Señor por esta palabra que nos trae, que es: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesús era bueno, era verdadero. Él hablaba con la verdad, pero fue crucificado para que cada uno de nosotros alcanzara salvación. En estos tiempos confundimos, ¿verdad?, el tiempo que tenemos con salir a pasear, con ir con nuestros familiares, y se nos olvida que Dios es lo primero en nuestras vidas. No estoy diciendo que está mal, sino que le demos la importancia y el tiempo a nuestro Señor, que nos ha salvado, que nos ha sanado. Aún nosotros como iglesia, como congregación, caemos en el extremo de no querernos contaminar, de no querernos ir con aquellos que están necesitando de Dios, como un día nosotros necesitamos. No estoy diciendo que eres tú, y no he venido a criticar a las iglesias, solo estoy hablando de como cristianos, como seguidores del Señor, de Cristo. A veces tomamos decisiones o tomamos caminos que no son correctos para el Señor, porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo, y como seguidores de Él tenemos que hacer lo que nuestro Maestro nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseñó el Señor? Él vino a morir por ti y por mí, por amor. Él dio su vida por cada uno de este mundo. Nosotros tenemos que tener el mismo sentido que tuvo el Señor, de poder dar nuestras vidas por aquellos que necesitan de escuchar su palabra, pero todavía no lo hemos entendido. Pero es un tiempo de como iglesia poder meditar, para que el Señor perdone lo malo que estamos haciendo delante de Él. Su primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La segunda palabra del Señor fue: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya hemos hablado, era que Él fue crucificado entre ladrones, y uno le decía: si tú eres el Señor, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y el otro le dijo: no tienes temor de Dios. Justamente nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero Él no ha hecho nada malo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El Señor nos da la oportunidad de poder arrepentirnos de todo lo malo que nosotros hayamos hecho. Él nos da la oportunidad de poder volver a los caminos del Señor. Si te has apartado de Él, Él te está esperando con los brazos abiertos. Si hemos hecho algo malo delante de Él, podemos pedirle perdón al Señor y Él nos va a perdonar. Y si nuestro pecado fuera como rojo carmesí, vendrá a ser como blanca lana. El Señor es bueno. El Señor no quiere que nadie se pierda. Ese es el trabajo del enemigo, que ha venido a matar, robar y destruir. A matar sueños, a robar intenciones, a destruir todo lo que queremos hacer para Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Pero nosotros tenemos un Dios grande y fuerte, que dice su palabra que ni un arma forjada prevalecerá contra la iglesia. Nosotros tenemos la autoridad de Dios y la palabra de Dios para poder respaldarnos. Esta fue la segunda palabra del Señor. La tercera palabra desde la cruz fue: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. En tener esa relación
de cuidarnos, de cuidarte como mi hermano, de que tú me cuides como tu hermano, de que seamos una familia unida. No estoy diciendo que no van a haber desacuerdos como en todas las familias, pero debemos dejar que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestros corazones y nuestras vidas para poder vivir en paz, para poder darle gloria y honra al Señor y tener temor de Dios, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir o de lo que vamos a hacer delante de nuestros hermanos. Solamente la vida que ha alcanzado el perdón de Dios y puede comprender que del Espíritu Santo está la unidad, es el que va a hacer lo que dice el Señor. Pero si no, tenemos un enemigo, que somos nosotros mismos, que tenemos una pelea. Y si el Espíritu es más fuerte, Él va a ganar. Pero si la carne le gana al Espíritu, la carne es la que es más fuerte. Nosotros debemos de dejar todo al Señor para que Él se encargue. Como nuevo creyente, en aquellos tiempos cuando llegué a los pies del Señor, yo tenía un pensamiento erróneo de la iglesia donde me congregaba, que ellos me iban a poner limitaciones, que ellos me iban a decir qué hacer y qué no hacer. Qué errado estaba. Al empezar a caminar en estos caminos tan preciosos del Señor, uno se va dando cuenta que el Espíritu Santo es el que te va guiando y te va diciendo qué es lo que tienes que dejar de hacer, cómo tienes que dejar de hablar. Porque dice 2 de Corintios 5:17 que de tal manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. La cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 27, del 46 al 47. En estos tiempos que estamos viviendo, tal vez sientes que Dios te ha abandonado. Tal vez sientes que estás solo. Pero es cuando Dios más está con nosotros. Dios no nos deja. Tenemos esa cobertura de Él. Hermanos, el pueblo de Dios es grande. Y puedo compartir contigo que cuando empecé a congregarme, salimos una vez, tuvimos un retiro. Y cuán grande fue mi sorpresa, que donde fuimos era un lugar apartado. Nos apartamos para buscar de Dios, para que Dios nos hablara, para tener un tiempo con Él. Cuán grande fue mi sorpresa cuando al estar en este lugar entramos a un santuario y estaba la gente, los hermanos. Yo en ese momento cuando yo entré no tenía mucho de haberme convertido al Señor. Yo miraba gente que estaba clamando, gente que estaba orando. Ahí me pude dar cuenta de que hay un pueblo de Dios que se levanta como un guerrero a clamar. Hermano, yo puedo sentir la presencia del Señor. Ahí me pude dar cuenta de cómo el pueblo de Dios se levanta a estar peleando por su pueblo. Porque Dios pone el sentir. Si tú crees que estás solo, no estás solo. Hay quienes están orando por ti. Hay quienes están clamando por ti, por tu vida. Aún tú no los conoces, pero en el propósito de Dios, tú estás en las oraciones. Tus familiares, tus tíos, tus primos, tus abuelos, aquellos que han sido alcanzados por la mano de Dios, aquellos que han entregado su vida al Señor, ellos están clamando por ti. Yo no sé cuántos años mi madre y mi padre estuvieron clamando por mí, mis tíos, mis abuelos. Pero la oración del justo puede mucho. Y mi vida fue transformada por el Señor. Y le doy gracias al Señor.
Y ahí me pude dar cuenta de que hay un pueblo peleando, de que Dios no nos ha abandonado, de que Dios levanta guerreros y está el pueblo orando, clamando, declarando palabras de sanidad, clamando y declarando victoria. Un pueblo que está cubriendo al pueblo de Dios con su sangre preciosa, así como fueron cubiertos los dinteles de la puerta, para que cuando pasara la 10ª plaga no tocara ese pueblo. Hay un pueblo que está clamando por ti y por tu vida, para que la plaga no toque tu morada, porque Dios tiene control, porque Dios tiene cuidado de sus hijos, porque Dios es el que mira más adelante. ¿Cómo vamos a entrar en desesperación si Dios es el que está con nosotros? Si Dios es el que nos está guardando y nos está cuidando. Por eso damos gracias al Señor de que Él es bueno con cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de poder entregar nuestra vida a Él, porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida por nosotros. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la 4ª palabra. Él no nos ha dejado solos. La 5ª palabra de nuestro Señor Jesús: tengo sed. Y está en Juan 19:28. El Señor Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo: tengo sed. Y le acercaron vinagre para que Él bebiese. Como habíamos platicado antes, era una muerte dolorosa el estar en la cruz. Estaba leyendo que a uno le faltaba el aire, se asfixiaba. Y entonces venía un paro cardíaco porque no había circulación de la sangre. El estar en una posición a donde los pies lo tenían que clavar en la madera para que se pudiera sostener. Es algo terrible lo que pasó nuestro Señor Jesús. Y en estos tiempos miramos y escuchamos cuando ponen en la vía dolorosa, cuando nuestro Señor Jesús en muchas iglesias hacen dramas donde entra cargando la cruz y está el soldado golpeándole con el látigo, las 3 caídas y la multitud siguiéndole. Es algo doloroso, pero es algo que tenía que pasar. Pero esto no es para quedarnos con el dolor. Esto es algo que sucedió y el Señor sabía. Varón de dolores. Él vino y cumplió su propósito. Él murió, sí, pero al 3er día resucitó. Y eso es lo más hermoso, de que nuestro Señor está vivo. La 6ª palabra de Jesús en la cruz dijo: consumado es, para que todo se cumpliera. Cuando nuestro Señor Jesús dijo: consumado es, que todo estaba hecho, que todo estaba cumplido, que su propósito había llegado al fin, que Él había terminado lo que Él vino y empezó a hacer. Nos dio muchos ejemplos de humildad, como cuando estaba en la última cena y le lavó los pies a sus discípulos, diciéndoles que ustedes me llaman Señor, y ciertamente soy su Señor, pero Él mismo lavó los pies de sus discípulos y dijo que es lo que teníamos que hacer con los demás. Nuestro Señor Jesús vino a cambiar nuestras vidas, vino a cambiar el mundo. Y damos gracias a ello, hermano, amigo, que nos miras. Este es el significado de la Pascua. Las palabras de nuestro Señor Jesús. Falta una palabra que Él dijo cuando estaba en la cruz, y la 7ª palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo podemos encontrar en Lucas 23:46. Cuando Él entregó el Espíritu, Él cumplió.
Cuando llegaban los soldados y miraba que los dejaban allá por días para que sufrieran la muerte, una muerte dolorosa. Y si no morían, le tenían que quebrar los pies para que llegara esa asfixia y ese que ya no podía circular la sangre, llegaba un paro al corazón. No fue necesario quebrarle los pies a nuestro Señor. Dijo: consuma en tus manos, encomiendo mi espíritu. Ya todo estaba hecho. Lo que nuestro Señor vino a hacer, lo terminó, lo cumplió. Como tú y yo, hermano, hemos sido llamados para cumplir la voluntad de Dios, para terminar lo que Dios ha empezado en tu vida, para terminar lo que Dios ha empezado en mi vida. Tenemos un grande propósito por el cual nosotros estamos aquí, y es compartir la palabra de Dios, el traer este mensaje de fe, mensaje que sana, que salva, que cambia y transforma nuestras vidas, como fue transformada mi vida, como fue transformada tu vida, y como fue transformada la vida de aquellos que decidieron entregar su vida al Señor con una simple oración. Damos gracias al Señor de que Él tomó ese tiempo, fue creciendo en sabiduría, fue creciendo el Señor en estatura. Podemos ver en los evangelios sinópticos cómo es que Él fue en su ministerio trabajando, enseñando, aun a pesar de que todo estaba en contra de Él, aun a pesar de que no lo querían. Él vino y cumplió su propósito. Ahora, mi hermano, nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios por el cual hemos sido llamados. Eso no hay duda. Y damos gracias al Señor de que nos ha permitido esta noche estar aquí, de que hemos escuchado las últimas 7 palabras de nuestro Señor. Hoy es jueves. Estaba leyendo que el jueves fue cuando Él instituyó la última cena. El jueves fue cuando Él fue entregado. El viernes fue cuando Él fue crucificado. Mañana, Viernes Santo. El sábado estuvo en la sepultura. El domingo de Pascua, Él resucitó al tercer día. Ese es el nuevo pacto. La sangre del Señor. La sangre que Él derramó para que nosotros pudiéramos, a través de esa sangre preciosa, alcanzar la salvación. Vamos a leer lo que nos dice Lucas 23:24. Damos gracias al Señor porque nos permite estar reunidos por este medio. Lucas 34, perdón. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así nos dice en estos tiempos, que nosotros perdonemos a los demás. Nosotros tenemos que aprender a perdonar como nuestro Señor perdonó. Damos gracias al Señor, hermano, porque a través de todo el ministerio de Jesús, su vida, su muerte, la pasión de esta Semana Santa, la cual representa para nosotros la victoria, porque para muchos es locura la cruz, pero para nosotros es victoria en Cristo Jesús. Damos gracias a Él, de que a través de ese grande sacrificio que Él hizo, nosotros estamos salvos y salvos, sanos y salvos. Vamos a mirar lo que nos dice Juan 3:16, ya para terminar. Juan 3:16. Vamos a leer desde el 14
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y el 15, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. El 16, el versículo que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en él. Y damos gracias a nuestro Señor Jesús. Y al principio yo les dije qué es lo que teníamos que hacer, qué oración, para poder alcanzar esa salvación. Y eso lo miramos a Romanos 10:8. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Y damos gracias al Señor, porque todo el que cree en él, cerca de ti está la palabra. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Lo único que tienes que hacer es lo que hicimos muchos de nosotros cuando llegamos a los pies del Señor. Solamente cerrar tus ojos y decir esta oración. Señor Jesús, perdóname por mis pecados, por lo mal que he vivido delante de ti. Te invito a mi vida que entres para ser mi único y suficiente Salvador. Ven a mí, Señor. Te doy gracias. Amén. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si tú hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios. Porque es la potestad. Aquellos que confesamos que somos hijos de Dios. Fácil y sencillo como eso. No tienes que hacer grandes cosas. No tienes que hacer penitencia. No tienes que hacer en la cuaresma esos 40 días de privarte de cosas. Es una oración que tienes que hacer. Nada más. Crees con el corazón, lo confiesas con tu boca y ya tienes la salvación del Señor. Y en estos tiempos el Señor nos da la oportunidad. Y tu hermano que nos ves, si por algún motivo te has apartado del Señor, ese es el tiempo para poder reconciliarnos con Él. Ese es el tiempo para meditar en lo que estamos haciendo para el Señor. Este es el tiempo que nos da el Señor para poder meditar qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos aquí, por qué hemos sido salvos, por qué el Señor nos ha llamado, cuál es el propósito por el cual estoy en este mundo, para servir al Señor. Es todo lo que tenemos que hacer. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda esta noche de poder reconciliarnos, de poder pedirle perdón, de poder volver nuestras vidas hacia Él, porque Él nos ama y nos está esperando con los brazos abiertos. Estas son las 7 palabras que nuestro Señor dijo cuando estaba, las últimas 7 palabras en la cruz del Calvario. Esta semana podemos mirar llantos y dolor y nos quebranta y lágrimas por mirar lo que ha pasado nuestro Señor Jesús. Pero es de todos los días meditar y de todos los días vivir una vida en Cristo, de guardar nuestra salvación con temor y temblor, una grande salvación que nos ha sido dada por gracia, simplemente con hacer una oración, por creer y tener fe. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Quieres que tu vida cambie? Deja al Señor Jesús entrar en tu vida. ¿Quieres que tu entorno cambie? Deja al Señor Jesús pelear por ti, obrar por ti y hacer las cosas por ti, y todo a tu alrededor va a cambiar. Gloria a Dios. Te doy gracias al Señor, hermano, porque me ha permitido compartir estas palabras contigo. Espero que hayan sido de ánimo, de fortaleza para tu vida. Hemos decidido tomar este camino, sigamos adelante. Te invito a que nos unamos en oración en esos momentos.
Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, porque ella, Señor, es la que nos da la fortaleza para seguir adelante, Señor. Porque tu palabra viene, Señor, para tu pueblo, Señor. Y declara tu palabra que ella nunca regresa vacía, Señor. Que ella viene y cumple el propósito por la cual fue, Señor, echada, Señor. Te doy gloria y honra en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, Padre Santo, Señor, que están en sus casas, Señor. Guárdalos, Señor. Protégelos, Señor. Los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Te pongo a nuestros pastores, Señor, en tus manos, Señor. Te pongo, Señor, no solamente a la congregación, que Jesús es el camino, Señor, sino pongo a cada uno de tus hijos, Señor, en tus manos, Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, porque tú los guardas, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver, Señor, que tú viniste, Señor, y dejaste tu vida, Señor, para que nadie se pierda, Señor, para que, Señor, todos lleguemos, Señor, a tener esa grande salvación, bendito Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Señor, que a través de estos tiempos difíciles, Señor, tú eres el que ha prometido estar con nosotros, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Tú eres, Señor, el que nos da la fortaleza para seguir adelante, bendito Dios, Señor Padre Santo, porque tu vara y tu callado, Señor, nos infundirán aliento, Señor, porque aunque andemos, Señor, en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tu vara y tu callado, Señor, nos infunden, Señor, aliento, bendito Dios, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Gracias, Señor Padre Santo, por lo que estamos pasando aquí en Estados Unidos, por lo que se está pasando en México, Señor, y en todas las partes del mundo, bendito Dios, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor, porque sabemos que tu propósito, Señor, se va a cumplir, Señor, en nuestras vidas, Señor Padre, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor, ni tus caminos son nuestros caminos, Señor, y que en estos tiempos, Señor, puedas, Señor, cada uno de aquellos que no conocen tu palabra, de aquellos que no conocen tu mensaje, a través de estos medios, Señor, a través de lo que están viviendo, puedas, Señor, llegar al arrepentimiento, Señor, y volver sus vidas, Señor, hacia usted, Señor, así como un día nosotros lo hicimos, bendito Dios, Señor, porque usted no quiere que nadie se pierda, Señor. Quiere que todos lleguemos, Señor, al arrepentimiento, Señor, para vivir una vida, Señor, en abundancia, porque nosotros somos peregrinos que pasamos por este mundo, Señor, pero, Señor, nuestra tierra está en el cielo, Señor, nuestra ciudadanía, Señor, es celestial, Señor, y tú has ido a preparar morada, lo has declarado en tu palabra, Señor, para que donde tú estés, tus siervos también estén, bendito Dios. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te amamos, Señor, y te decimos amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, hermano, por haber estado este tiempo con nosotros. Te esperamos en la siguiente que vamos a tener el martes con nuestro hermano pastor, el domingo, perdón, con nuestro hermano pastor. Te doy gracias en el nombre de Jesús y bendigo tu vida por la autoridad y el poder que Dios me ha dado, me ha otorgado, en el nombre de Jesús. Amén.